curiosidad es 30 ya llegó. Te trae cosas que nunca se vio. Datos secretos que el mundo escondió. Ven y descubre. ¿Sabías que un chico del Bronx se convirtió en uno de los actores más grandes de la historia, inspirando generaciones enteras y redefiniendo lo que significa darlo todo en la pantalla? Bienvenidos a Todo Curiosidades 30. Hoy, en un episodio muy especial, vamos a desvelar la vida y el legado de Al Pacino, leyenda viva del cine. Imagina una escena intensa. La cámara enfoca su rostro, las luces bajan y escuchas esa voz inconfundible que retumba en el corazón. Say hello to my little friend. Esa es la primera señal. Una actuación que entra directo al alma. Alumbrado en el Bronx en 1940, no nació como estrella. Pero su talento y pasión lo hicieron inmortal. No es solo un repaso de su filmografía. Es una mirada íntima al hombre y al mito, desde sus primeros pasos en obras de Tennessee Williams hasta convertirse en el padrino del cine. Al Pacino forjó su camino con una mezcla de obsesión, disciplina y genialidad. Así que siéntate y ponte cómodo, porque estás a punto de sumergirte en un viaje inolvidable. Al Pacino no es solo una cara conocida, es emociones brutales y diálogos que quedaron grabados para siempre. Y tú estarás aquí para verlo todo. Empecemos. Alfredo James Pacino nació el 25 de abril de 1940 en East Harlem, Nueva York. Su historia comienza en los márgenes, entre edificios humildes, platos compartidos y un Bronx que ardía entre pobreza y criminalidad. Su madre, Rose, tenía solo 17 años cuando lo tuvo. Su padre, Salvatore, abandonó el hogar cuando él tenía apenas 2 años. Desde entonces su mundo fue una lucha constante por encontrar sentido, estructura y amor. Fue criado por su madre y sus abuelos maternos en un entorno modesto pero afectivo. Vivían juntos en un apartamento pequeño. Las paredes, dice Pacino, estaban más llenas de gritos que de cuadros. La pobreza no era una condición. Era el estado natural de la vida. En sus primeros años, Pacino demostró una energía inusual. Solía imitar a los vecinos, copiar a los actores de cine, disfrazarse con lo que tuviera a mano. Ya actuaba antes de saber lo que era actuar. Sus maestros lo apodaron el actor, porque cada vez que alguien preguntaba algo, Al Pacino lo respondía como si estuviera en un escenario. Sin embargo, el entorno también lo marcó con sombras. A los 9 años comenzó a fumar y a los 13 ya bebía alcohol. La calle del Bronx podía endurecerte o destruirte. Pacino vivió ambos extremos. Académicamente era inestable. Asistió al High School of Performing Arts, pero abandonó los estudios. Sentía que la escuela lo desconectaba del arte. Dormía en la calle a veces, pasaba las noches en bibliotecas o en casas de conocidos. Trabajó como cartero, portero, repartidor de periódicos, camarero, lo que fuera necesario para sobrevivir. Pero nunca abandonó su sueño. Con apenas 17 años, comenzó a tomar clases en el HB Studio, donde conoció a Charlie Laughton, su primer mentor serio. Laughton no solo le enseñó técnica, le devolvió la fe. Fue quien lo preparó para el temido casting del Actors Studio, dirigido por el legendario Lee Strasberg. Pacino fue rechazado en su primer intento. Pero no se rindió. Volvió. Y esa vez entró. Así comenzó una historia que redefiniría el arte actoral en Hollywood. El verdadero nacimiento artístico de Al Pacino ocurrió sobre las tablas, no frente a una cámara. Fue en el teatro, en los escenarios más humildes de Nueva York, donde empezó a forjar su carácter interpretativo. Esos años no solo fueron decisivos, fueron su laboratorio emocional. Tras ser admitido en el Actors Studio, Pacino se sumergió en la técnica del método, una forma de actuación creada por Konstantin Stanislavski y adaptada por Lee Strasberg. Este enfoque no buscaba solo representar. Exigía que el actor viviera realmente las emociones de su personaje. Pacino encarnó ese método como pocos. Pasaba horas explorando recuerdos dolorosos. Usaba experiencias propias como herramientas dramáticas. Pacino decía: actuar con verdad requiere dolor. No puedes mentir al público. Ellos huelen el miedo, el ego, la falsedad. Comenzó con papeles menores en producciones teatrales del circuito Off-Broadway.
Dormía en los camerinos, se bañaba en los baños de los teatros, y a veces salía al escenario con el estómago vacío, pero la pasión no cedía. En 1966 llegó su gran oportunidad con la obra The Indian Ones de Bronx. Interpretaba a un joven conflictivo, emocionalmente impredecible. Su actuación fue tan cruda, tan real, que el público quedaba paralizado. Por ese papel, ganó el Lobby Award en 1968, el mayor premio del teatro alternativo de Nueva York. Ese mismo año comenzó su colaboración con John Cazale, otro prodigio actoral. Cazale sería clave en su evolución. Compartieron escenario y luego compartirían pantalla en películas como El Padrino y En Tarde de Perros. Mientras tanto, Pacino rechazaba trabajos comerciales. Prefería un papel desafiante en un sótano de Manhattan que un papel vacío en la televisión. Se negó incluso a audicionar para telenovelas porque, según él, no tenían alma. La disciplina era brutal. Se encerraba días enteros con los guiones. Grababa su voz. Caminaba por las calles repitiendo líneas. Probaba gestos frente al espejo. Su ética de trabajo era tan obsesiva que sus compañeros lo apodaron el monje. No socializaba, solo estudiaba, ensayaba y actuaba. El teatro no le dio fama, pero le dio herramientas. Allí desarrolló su ritmo, su cadencia, su forma única de combinar silencio y explosión, las pausas eternas, las miradas de fuego, el temblor en la voz. Todo eso nació en escenarios pequeños, frente a 30 o 40 personas. Fue en esas tablas donde Pacino se rompió y se reconstruyó como artista. Luego de su consagración en el teatro, era cuestión de tiempo para que Hollywood descubriera a Al Pacino. Pero él no saltó directamente a los grandes reflectores. Su paso al cine fue gradual, selectivo y profundamente artesanal. Su debut cinematográfico fue en un pequeño papel en Me Natalie, 1969, donde interpretaba al joven Tony. Aunque no dejó una gran impresión en la taquilla, sí captó la atención de los críticos. El talento estaba ahí, pero el punto de inflexión llegó con The Panic in Needle Park, 1971, dirigida por Jerry Schatzberg. En este drama realista, Pacino interpretó a un adicto a la heroína que sobrevive en las calles de Nueva York. Fue su primer rol protagonista, y lo encarnó sin reservas. Perdió peso, estudió el comportamiento de adictos reales y rodó escenas crudísimas en locaciones reales de Manhattan. Su mirada perdida, su lenguaje corporal hundido, su tono áspero. Todo transmitía una autenticidad brutal. La actuación impactó a un hombre que estaba cambiando el rumbo del cine, Francis Ford Coppola. El director preparaba una adaptación de la novela El Padrino, y necesitaba a alguien que interpretara al silencioso, imprevisible y profundo Michael Corleone. Los productores querían a Robert Redford, Warren Beatty o Ryan O'Neal. Pero Coppola se empecinó. Pacino o nadie. Su apuesta casi le cuesta el trabajo. Paramount no veía en él a una estrella. Era bajito, moreno, reservado. Pero Coppola veía algo más, una intensidad que no se podía fingir. Pacino hizo la prueba de cámara, y fue un desastre. Nervioso, frío. La tensión fue tanta que estuvo a punto de ser despedido. Pero Coppola grabó una escena adicional, el asesinato en el restaurante. Cuando los ejecutivos vieron esa toma entendieron. Michael Corleone no necesitaba brillar, necesitaba arder por dentro. Pacino lo tenía. Así fue como, con apenas un par de películas, entró al mundo del cine por la puerta grande. No con carisma forzado, sino con talento puro, cocinado en años de dolor y disciplina teatral. Y cuando El Padrino se estrenó en 1972, la historia del cine cambió para siempre. La historia de El Padrino es ya legendaria. Pero la historia de cómo Al Pacino se convirtió en Michael Corleone es aún más intensa, casi tan dramática como la película misma. En 1972 se estrenó El Padrino, dirigida por Francis Ford Coppola y basada en la novela de Mario Puzo. La película no solo cambió las reglas del cine, también marcó el inicio de la era moderna del actor comprometido, del actor que no representa, sino encarna. Y en el centro estaba él, Al Pacino. Tenía solo 31 años, con cara de chico común, ojos hundidos, y un estilo que muchos consideraban demasiado teatral. Pero desde la primera escena en la boda, algo era evidente. Pacino no estaba actuando,
Estaba contenido. Estaba cocinando a fuego lento. Michael Corleone comienza la película como un hijo separado del negocio familiar, un universitario reservado que apenas habla, pero a medida que la historia avanza y la tragedia lo devora, se convierte en un líder frío, letal, absolutamente implacable. Esa evolución fue la obra maestra de Pacino. Una de las grandes apuestas de Coppola fue darle poder a los silencios. En una escena clásica, el restaurante donde Michael mata a Sollozzo y McCluskey, Pacino apenas habla. Todo está en su mirada, en cómo aprieta la mandíbula, en cómo tiembla antes de tomar la pistola. Es una lección de actuación contenida. Cada segundo cuenta. Y ese silencio fue lo que lo consagró. Pacino se sintió inseguro durante todo el rodaje. En entrevistas ha dicho que pensaba que lo despedirían cada semana. Vivía estresado, evitaba a la prensa, dormía mal, pero Coppola lo protegió como a un hijo. Esa relación creativa sería clave en toda su carrera. Cuando se estrenó la película, Al Pacino fue nominado al Oscar a Mejor Actor de Reparto. Pero hubo controversia. Él estaba molesto. Su personaje era el protagonista, no de reparto. Y para colmo, Marlon Brando, el Don Vito Corleone, ganó la estatuilla y la rechazó en protesta por el trato a los nativos americanos. Fue una gala cargada de tensión. A pesar de todo, El Padrino arrasó. 11 nominaciones al Oscar, más de 250 millones de dólares recaudados y un impacto cultural que aún hoy sigue presente. Frases, imágenes, gestos. El Padrino está en el ADN del cine, y Pacino, sin gritar, sin grandes discursos, se convirtió en una leyenda silenciosa. Con esa actuación, inventó un nuevo estilo. El del protagonista introspectivo, emocionalmente profundo, capaz de transmitir una historia sin necesidad de palabras. Después de El Padrino, el mundo ya no lo vio como un actor, sino como un símbolo. Tras el éxito monumental de El Padrino, Al Pacino no eligió el camino fácil. Mientras muchos actores se aferraban a la fama recién adquirida, él tomó la ruta más peligrosa, la del compromiso artístico absoluto. Y fue esa decisión la que consolidó su década dorada. Entre 1973 y 1983, Pacino protagonizó una serie de películas que no solo lo confirmaron como un actor magistral, sino que definieron un nuevo tipo de protagonista en el cine. Vulnerable, idealista, explosivo, humano. En Serpico, 1973, dirigida por Sidney Lumet, está basada en hechos reales. Pacino interpreta al policía Frank Serpico, quien expone la corrupción estructural dentro del Departamento de Policía de Nueva York. Para este papel, Pacino convivió con el verdadero Serpico. Estudió su lenguaje, su indignación, su moral inquebrantable. Dejó crecer su barba, adoptó una postura encorvada y desarrolló una forma de hablar rápida, casi paranoica. En el rodaje, insistió en realizar escenas peligrosas sin dobles. Durante una secuencia fue herido de verdad, pero no se detuvo. Dijo: «No estoy interpretando a Serpico, estoy viviendo lo que él vivió». El papel le valió una nominación al Oscar como mejor actor. Y la película se convirtió en una crítica feroz contra la corrupción institucional. En Dog Day Afternoon, 1975, nuevamente bajo la dirección de Lumet, Pacino interpreta a Sonny Wortzik, un hombre que intenta robar un banco para pagar la cirugía de reasignación de género de su pareja. La historia es verídica. Pacino llevó al personaje al límite. Improvisó muchos diálogos, incluyendo el famoso «Ática, Ática», que se convirtió en símbolo de protesta y resistencia. Su actuación mezcla vulnerabilidad, nerviosismo, desesperación y amor. El personaje no es un criminal plano, es un ser humano empujado por la necesidad y por la emoción. Los críticos quedaron perplejos. ¿Cómo era posible que sintieran empatía por un ladrón? La respuesta estaba en la interpretación de Pacino. Otra nominación al Oscar, otra prueba de que su talento no conocía fronteras. En Scarface, 1983, 10 años después de Serpico, Pacino asumió un riesgo mayúsculo. Bajo la dirección de Brian De Palma, y con guión de Oliver Stone, se transformó en Tony Montana, un inmigrante cubano que asciende al poder mediante el narcotráfico. La preparación fue exhaustiva. Estudió acentos cubanos, visitó cárceles y analizó los patrones de conducta de criminales reales.
Su actuación fue tan intensa que muchos la tacharon de excesiva. Los críticos de la época destrozaron la película, pero el público la convirtió en película de culto. En los años 90 y 2000, Scarface fue redescubierta por la cultura hip hop, por fanáticos del cine underground y por cineastas que la citaban como una obra maestra incomprendida. Tony Montana se convirtió en símbolo del exceso, del ascenso y la caída, de la ambición descontrolada. Y Al Pacino, en leyenda viviente. Estas tres películas tienen algo en común. Pacino va al límite en todas. No actúa. Se entrega. Las emociones no son representadas, son sufridas. Cada papel deja huella. Y eso fue lo que lo diferenció. Mientras Hollywood buscaba ídolos suaves, él elegía personajes conflictivos, rotos, imposibles de amar, pero imposibles de olvidar. A finales de los años 80, la estrella de Al Pacino parecía desvanecerse. Venía de una racha de fracasos comerciales. Películas como Revolution, 1985, fueron duramente criticadas. Los estudios dejaron de llamarlo. La prensa hablaba de un Pacino agotado, irrelevante. Y lo peor, el artista también lo creía. En entrevistas posteriores, Pacino admitió haber atravesado una etapa de profunda depresión. No sabía si tenía algo más que dar, confesó. La pasión parecía haberse convertido en peso. La intensidad, en agotamiento. Incluso pensó en abandonar la actuación. Pero en 1992 llegó una oportunidad inesperada. El papel de Frank Slade, un coronel ciego, amargado, sarcástico y suicida en Perfume de mujer, dirigida por Martin Brest. En principio, Pacino dudó. El papel era complejo. Exigía contención, pero también momentos de gran estallido emocional. Slade no era simpático, no era heroico, era un personaje oscuro, con cicatrices del alma y una necesidad urgente de redención, pero quizás por eso mismo, era perfecto para él. Pacino se entrenó con veteranos reales. Se vendaba los ojos durante horas. Aprendió a moverse como una persona ciega, a usar su bastón, a reaccionar al sonido con segundos de retraso. No usó lentes opacos. Actuó a ciegas en muchas escenas. Caminaba sin ver, calculando sus pasos, memorizando los sets. Un acto de entrega total. Frank Slade es uno de los personajes más complejos de su carrera. Oscila entre la arrogancia y la ternura, entre la desesperación y la sabiduría. Sus monólogos son legendarios, en especial el discurso final en la audiencia escolar. Y, por supuesto, su famoso grito de guerra, ¡Hoga!, que se convirtió en un ícono instantáneo. Pero más allá de los gestos, lo que conmovió fue la humanidad del personaje. Pacino no pidió que amáramos a Slade, solo nos pidió que lo entendiéramos. Después de 7 nominaciones fallidas, Al Pacino ganó por fin el Oscar al mejor actor. Al subir al escenario, no sonrió como muchos. Parecía aliviado, se le había quebrado la voz, pero dijo, no lo hice solo. Este es un viaje que compartí con todos los que creyeron en mí cuando ni yo lo hacía. Perfume de mujer marcó su regreso. No solo como actor, como fuerza emocional del cine, demostró que los grandes pueden caer, pero también que pueden renacer más fuertes, más humanos, más verdaderos. En el siglo XXI, muchos actores legendarios se repliegan, repiten papeles o se alejan de los reflectores. Pero Al Pacino decidió hacer lo contrario, reinventarse. A partir de los 2000, su trabajo se volvió más ecléctico. Alternó grandes producciones con cine independiente, teatro con televisión, drama con sátira. No buscaba papeles cómodos, buscaba desafíos artísticos. En televisión en 2003, protagonizó Angels in America, una miniserie de HBO basada en la obra de Tony Kushner, dirigida por Mike Nichols. Interpretó a Roy Cohn, un abogado corrupto y despiadado, basado en un personaje real vinculado al macartismo y a Donald Trump. Pacino lo abordó con una mezcla de repulsión y compasión. Su actuación le valió un Globo de Oro y un Emmy, confirmando que la televisión podía ser un espacio tan prestigioso como el cine. Luego vinieron You Don't Know Jack, 2010, donde interpretó al polémico Dr. Jack Kevorkian, defensor de la eutanasia, y Paterno, 2018, sobre el entrenador de fútbol americano envuelto en un escándalo universitario. En ambos papeles, Pacino mostró una madurez actoral devastadora, pausado, cargado de matices, sin buscar simpatía, solo verdad. En cine se diversificó.
Actuó en thrillers como Insomnia, 2002, junto a Robin Williams y bajo la dirección de Christopher Nolan. Allí interpretó a un detective torturado por el insomnio y la culpa. Su rostro cansado, sus silencios, su deterioro emocional, todo era pura técnica contenida. En 2019, participó en 2 grandes producciones, en El Irlandés, de Martin Scorsese, donde interpretó a Jimmy Hoffa. Fue la primera vez que trabajó con Scorsese, y la tercera junto a Robert De Niro y Joe Pesci. Y en Érase una vez en Hollywood, de Quentin Tarantino, donde encarnó a Marvin Schwartz, un agente que resume todo el caos de Hollywood en los años 60. Ambos papeles mostraron una faceta diferente. Pacino lúdico, autoconsciente, dispuesto a reírse de sí mismo. A pesar del éxito en pantalla, nunca abandonó el teatro. En The Merchant of Venice, Salomé y China Doll, volvió a demostrar que su conexión con el escenario es visceral. En entrevistas ha dicho: «El cine me da gloria. El teatro me da alma, y lo más notable, no actúa como una leyenda. Actúa como si todavía tuviera algo que demostrar». Al Pacino se ha convertido en mentor informal para actores jóvenes como Michael Fassbender, Adam Driver o Oscar Isaac. Les habla del arte de escuchar, del valor del silencio, del peligro de la vanidad. También ha aceptado papeles inusuales. En Jack and Jill 2011 se parodió a sí mismo con humor absurdo. En Hunters 2020 lideró una historia de cazadores de nazis con estilo cómic. Hablar de Al Pacino es hablar de medio siglo de cine, pero también de un fenómeno cultural. No solo ha trabajado con algunos de los mejores directores del mundo, ha dejado una huella indeleble en colegas, críticos y espectadores, y esa huella se refleja en cómo hablan de él. Robert De Niro, su amigo y compañero en El Padrino 2, Heat y El Irlandés, ha dicho: «Al tiene algo que no se puede enseñar, la capacidad de estar completamente presente en cada segundo. Cuando actúas con él, sabes que no puedes bajar la guardia. Te obliga a ser mejor». Diane Keaton, su coprotagonista en El Padrino y amiga personal, dijo: «Al es pura pasión. Cuando interpreta, su energía llena la sala, pero fuera de cámara es extremadamente tímido, casi introvertido. Esa dualidad es parte de su misterio». Christopher Nolan, director de Insomnia, dijo: «Al tiene una técnica extraordinaria, pero lo que realmente impresiona es su intuición. Sabe cuándo decir menos, cuándo dejar que el silencio hable. Es un maestro de la pausa». En múltiples entrevistas de Al Pacino, ha dejado frases que resumen su filosofía, como: «La fama es una prisión. La libertad está en el trabajo». También como: «No actúes, vive. Si intentas parecer real, ya perdiste». Y como: «He aprendido más de mis fracasos que de mis éxitos. Los fracasos te obligan a mirar adentro». En análisis académicos, Pacino es frecuentemente estudiado como puente entre el método de Lee Strasberg y una técnica más libre, intuitiva. No se aferra a las reglas, las adapta a la escena. Se le reconoce por un control absoluto de la energía, que puede pasar de un susurro a un estallido sin romper la credibilidad, a un trabajo de construcción previa, en ensayos intensos y estudios profundos de la psicología del personaje. Y en el uso del cuerpo y el espacio, no solo actúa con la voz o el rostro, sino con la postura, la respiración y el movimiento. Al Pacino también tuvo una influencia cultural. Con el personaje de Michael Corleone, es referencia obligada en cultura pop y estudios de cine. Con Tony Montana en Scarface, se convirtió en un símbolo icónico, reinterpretado en música, moda y arte urbano. Sus frases y gestos son citados por generaciones que incluso no han visto las películas completas. El gran atractivo de Pacino es que, pese a todo este reconocimiento, nunca ha intentado ser una celebridad tradicional. No vive en redes sociales, evita entrevistas frívolas y conserva un aire de misterio. Críticos como Roger Ebert y Peter Travers coinciden en que su magnetismo proviene de que no actúa para gustar, sino para decir algo verdadero. El viaje por la vida y obra de Al Pacino no es solo la historia de un actor. Es la historia de un hombre que convirtió cada herida, cada rechazo, cada pérdida, en arte, desde el Bronx de su infancia hasta los escenarios de Broadway, desde salas oscuras de teatro experimental hasta alfombras rojas de los Oscar. Pacino ha demostrado que el talento verdadero no se negocia. Se forja. Se defiende.
se arriesga, y quizá eso es lo que lo separa de muchos. Nunca jugó seguro. Aceptó fracasos tan grandes como sus éxitos. Enfrentó críticas feroces y momentos de sequía artística, pero siempre volvió. Porque para él, actuar no es una carrera, es una necesidad vital. No es solo un actor con una triple corona de la actuación, Oscar, Emmy, Tony, es un cronista de emociones humanas. Cada personaje suyo lleva una marca indeleble, la mirada que atraviesa, el susurro que incomoda, la explosión que sacude. Sus personajes siguen vivos porque él nunca los trató como ficción. Les dio verdad, les dio carne y alma. Pacino nos recuerda que el cine no es solo entretenimiento. Es memoria. Es espejo. Es grito y silencio. Y en una era donde la rapidez y lo superficial dominan, él sigue defendiendo la pausa, la reflexión y la intensidad. Para los cinéfilos, su obra es un manual de actuación. Para el público general, es un recordatorio de que la vida, como sus personajes, está hecha de contradicciones, luces y sombras. Si algo nos deja Al Pacino es esta lección. No importa cuántas veces caigas, lo que importa es seguir creando. Su fuego sigue ardiendo. Y mientras lo haga, cada nuevo papel será una oportunidad de ver, una vez más, a ese joven del Bronx que soñó con ser actor y que terminó siendo leyenda. Si esta historia te ha emocionado tanto como a mí al contarla, te invito a que formes parte de nuestra comunidad. Suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita para no perderte más curiosidades. En Todo Curiosidades 30, seguimos creyendo que el cine no es solo entretenimiento. Es memoria, pasión y vida. Nos vemos en el próximo viaje. Este canal donde todo se cuenta, todo, curiosidades, todo, todo. No te lo pierdas, te lo aseguro yo. Inventos y ciencia, historia real. Cada semana un hecho genial. No hay mentiras, solo la verdad. En Todo Curiosidades, pura calidad. Ven, suscríbete, no tengas temor. Cada video es un real honor. Aquí aprenderás y te divertirás con Todo Curiosidades cada día más. Todo Curiosidades 30, este canal donde todo se cuenta. Todo Curiosidades, todo, todo. No te lo pierdas, te lo aseguro yo. Inventos y ciencia, historia real. Cada semana donde todo se cuenta. Todo curiosidades, todo.